Radio, música y cultura. Acordes y letras con Michel Casas y a través de amcradio.es. Música y cultura. Brilla la luna entre el viento de otoño. En el cielo, luciendo como un dolor largamente sufrido. Pero no será, no, el poeta quien diga los móviles ocultos, indescifrable signo de un cielo líquido de ardiente fuego que anegará las almas, si las almas supieran su destino en la tierra. La luna, como una mano, reparte con la injusticia que la belleza usa sus dones sobre el mundo. Miro unos rostros pálidos, miro rostros armados. No seré yo quien bese ese dolor que en cada rostro asoma. Solo la luna puede cerrar, besando unos párpados dulces, fatigados de vida. Unos labios lucientes, labios de luna pálida, labios hermanos para los tristes hombres. Son un signo de amor en la vida vacía. Son el cóncavo espacio donde el hombre respira, mientras vuela en la tierra, ciegamente girando. El signo del amor, a veces en los rostros queridos, es solo la blancura brillante, la rasgada blancura de unos dientes riendo. Entonces sí, que arriba palidece la luna. Los luceros se extinguen y hay un eco lejano, resplandor en oriente, vago clamor de soles por irrumpir pugnando. Qué dicha alegre entonces, cuando la risa fulge, cuando un cuerpo adorado, erguido en su desnudo, brilla como la piedra, como la dura piedra que los besos encienden. Mirad la boca. Arriba, relámpagos diurnos cruzan un rostro bello, un cielo en que los ojos no son sombra, pestañas, rumorosos engaños, sino brisa de un aire que recorre mi cuerpo, como un eco de juncos espigados, cantando contra las aguas vivas, azuladas de besos. El puro corazón adorado, la verdad de la vida, la certeza presente de un amor irradiante, su luz sobre los ríos, su desnudo mojado, todo vive, pervive, sobrevive y asciende como un ascua luciente de deseo en los cielos. Es solo ya el desnudo, es la risa de los dientes, es la luz o su gema fulgurante, los labios. Es el agua que besa unos pies adorados, como un misterio oculto a la noche vencida. Ah, maravilla lúcida de estrechar en los brazos un desnudo fragante, ceñido de los bosques. Ah, soledad del mundo bajo los pies girando, ciegamente buscando su destino de besos. Yo sé quién ama y vive, quién muere y gira y vuela. Sé que lunas se extinguen, renacen, viven, lloran. Sé que dos cuerpos aman, dos almas se confunden.
Y es que hoy he querido comenzar así Acordes y Letras, con una preciosa poesía llamada Triunfo del Amor, de Vicente Aleixandre. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy tendremos, sí, la poesía de Vicente Aleixandre. Y tendremos también a una queridísima autora, Pilar Sánchez Vicente, autora del libro La hija de las mareas, un libro que os va a apasionar. Luego vamos a hablar tranquilamente de él y volveremos a escuchar poesía de Vicente Aleixandre. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Estaba preparado para todo menos para ti. El nuevo libro de Albert Espinosa. Soy Albert Espinosa y la verdad que me hace muy feliz presentaros mi nuevo libro. Estaba preparado para todo menos para ti. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir, tiene mucho que ver con El mundo amarillo, el primer libro que escribí, y podría ser como los soplos, los consejos que he recopilado durante todos los años de mis amarillos para poder defender la alegría, para poder defender la felicidad. Es uno de esos libros repletos de bellos consejos, de energía para superar momentos difíciles. Es un libro ilustrado, es un libro que tenía muchas ganas de contar. Creo que es el libro que tengo más ganas de que salga a la luz. Está escrito en primera persona, son mis pensamientos, mis reflexiones, y enlaza mucho con el mundo amarillo. Yo diría que es casi como si fuera una continuación de ese mundo amarillo que tantas alegrías nos ha dado a todos, y espero que lo disfrutéis muchísimo. Ojalá pronto nos podamos ver en persona, ojalá pronto nos podamos volver a abrazar, y espero que disfrutéis mucho con Estaba preparado para todo menos para ti. Así que nada, es el libro creo que el más especial que he escrito, y creo que además llegará en un momento que la gente necesitará esa bella energía, y os envío un beso muy fuerte. Cuidaros. Astillas en la piel, el nuevo y apasionante thriller de César Pérez Gellida. Hola amigos, soy César Pérez Gellida y estoy encantado de poder hablaros un rato de mi próxima novela, Astillas en la piel. Os habrán dicho que es mi mejor novela y yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es distinta, principalmente por dos motivos. El primero es que se desarrolla solamente en dos escenarios. Uno de ellos es Urueña, que es una localidad muy cerquita de Valladolid, que se la conoce como la Villa del Libro. Ojo. Y la segunda es que solamente tiene dos personajes, Álvaro y Mateo, y entre estos dos personajes se van a repartir toda la carga dramática de la novela, y esto sí es algo muy poco habitual en mis novelas, donde confluyen muchos personajes. El ingrediente principal esta vez no va a ser la investigación criminal, está presente, pero no es el ingrediente principal, como digo, es el juego psicológico entre estos dos personajes. Por tanto, tenéis un thriller psicológico que es muy rápido, es muy potente y adictivo desde el principio. Va a costar a los lectores soltar la novela. Tiene muchos giros inesperados, sorpresas y, bueno, pues yo creo que tiene un final más que potente. Nada más. Astillas en la piel, ahí está, en vuestras manos. Por último, os voy a decir que hay astillas que conviene no extraer jamás, estén clavadas donde estén. Chao. Acordes y letras. De ninguna parte es una novela en la que, como en las anteriores, lo que intento es bucear en lo más recóndito del ser humano,
de intentar buscar respuestas a esos porqués que los seres humanos nos hacemos desde el principio de los tiempos. Eso está presente en mis novelas anteriores, pero además es una novela muy actual, es una novela que transcurre ya aquí en el siglo XXI, que podría estar sucediendo ahora mismo. Es una novela que trata del desarraigo, que trata de la inmigración, que trata del terrorismo, que trata del problema de todas aquellas personas que llegan a Europa intentando tener una vida mejor, y ese choque de culturas, ese choque que se produce, ese desarraigo que se le produce a tantas personas que llegan hasta nosotros, y es un choque en doble dirección, por parte de los que vienen y también por parte nuestra, que a veces no sabemos cómo gestionar esa riqueza, esa cultura diferente que nos aportan las personas que vienen de fuera. De ninguna parte, Julia Navarro. Tenía muy pocos años cuando fui al cine con mi padre a ver una película que se titulaba Su mejor enemigo, con David Niven y con Alberto Sordi, en la cual los italianos quedaban de flojos, de cobardes, de pobres hombres, de infelices comparados con la arrogancia y con el poderío británico. Y mi padre, al salir del cine, me dijo: no te equivoques, hubo italianos muy heroicos, hicieron cosas estupendas y te voy a contar cuáles fueron. En Italia tenía una flota magnífica, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar en el mar Mediterráneo a los ingleses. Sin embargo, decidieron, un grupo de hombres osados, intrépidos, decidieron crear una unidad especial de buzos de combate que atacaría de manera silenciosa, nocturna, las naves inglesas en Gibraltar, Alejandría, en las bases que había en el Mediterráneo, y sus resultados fueron sorprendentes. Es una hazaña muy poco conocida, pero de resultados espectaculares. El italiano, el nuevo libro de Arturo Pérez Reverte. Suona in quartier la donata, esce la truppa ordinata. Hola, soy Mónica Rouanet, autora de No igual los niños jugar. En esta novela conoceréis a Alma, una joven de 17 años que sufre un shock postraumático y debe ser ingresada en una clínica psiquiátrica, donde coincide con otros jóvenes de su edad con diferentes patologías. Durante su estancia en la clínica conoce también a 2 niños que solo ella parece ver. Esta es una historia en la que aprenderemos a empatizar con los que son diferentes. Os animo a leerla. No oigo a los niños jugar. La nueva novela de Mónica Rouanet. Con Michel Casas. Acordes y letras. Hola, soy Pilar Sánchez Vicente, la autora de La hija de las mareas, y quiero aprovechar para mandaros un saludo a todos los y las oyentes de Acordes y Letras. Hoy vamos a hablar del libro La hija de las mareas, escrita por Pilar Sánchez Vicente. Pilar Sánchez Vicente es documentalista y escritora. Licenciada en Geografía e Historia, trabaja como jefa del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias. Es presidenta de la Asociación Profesional de Especialistas en Información. Fue guionista y presentadora de varios programas en Televisión Española Asturias y el Canal Internacional de Televisión Española. Entre sus obras destacan La diosa contra Roma, Mujeres errantes y La muerte es mía. Os voy a leer y a contar una pequeña reseña aparecida esta semana en el grupo Correo, en Territorios, y escrita por Iñaki Ezquerra. De Gaspar Melchor de Jovellanos no se han conocido ni relaciones sentimentales con mujeres ni descendencia. Sin embargo, en su recién publicada novela La hija de las mareas, la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente le atribuye una hija secreta,
Andrea Carballo de Jovellanos, que habría sido conocida en su tiempo como la Gabacha, debido a una larga estancia en Francia, donde el libro la sitúa trabajando como impresora y participando activamente en el movimiento revolucionario. La novela pinta una pionera de las causas sociales perseguidas por la Inquisición, pero rebosa tanto feminismo presentista y corrección política que cierra la puerta a la posibilidad de que Jovino fuera homosexual, una tesis barajada por las propias feministas. Esta es la crítica de Iñaki Ezquerra. Yo he tenido la suerte de poder leer este libro, La hija de las mareas, un libro que me ha sorprendido muy agradablemente. Alguien me contó que, más allá de su portada, con una mujer de época, hablamos de los siglos XVIII y principios del XIX, había una historia apasionante, la historia de Andrea Carballo de Jovellanos y de Carola y Gloria, su abuela y su madre. 3 generaciones de una familia diferente, con mujeres que querían cambiar el mundo. Su madre y su abuela fueron acusadas y perseguidas como brujas cuando no eran más que unas grandes curanderas que hoy sin duda ejercerían la medicina, pero que en aquellos años en los que pensaban que las mujeres no podían ni debían estudiar ni hacer nada más allá que ejercer de madres o amas de casa, fueron perseguidas como a delincuentes por el simple hecho de conocer, por tradición familiar, las hierbas, los ungüentos, en fin, unas farmacéuticas de hoy en día. Andrea Carballo, la protagonista, fue una ilustrada, intelectual, escritora, traductora, maestra, feminista, una auténtica precursora en muchos campos. La novela es un relato que me ha parecido simplemente apasionante, que engancha desde la primera a la última página sin darte tiempo a aburrirte ni un solo momento. La recreación histórica es magnífica, con sus costumbres y dichos de la época que te trasladan y te hacen vivir aquellos años. Se nota perfectamente la mano que hay detrás, su autora, que por algo es licenciada en Geografía e Historia. A continuación os voy a relatar en profundidad la historia de este libro y sus protagonistas. E incluso escucharemos pasajes reales del libro, con una voz en off femenina, como si nos lo estará contando su propia protagonista, Andrea Carballo. En algunos momentos os sorprenderán comentarios que se hacen en el libro, ¿no?, que os pueden parecer fuera de tono, desagradables o machistas, ¿no?, pero era lo que realmente se pensaba y se decía entonces, repito, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La hija de las mareas, Pilar Sánchez Vicente. En el año 1820, Andrea Carballo de Jovellanos escribe sus memorias para dejar constancia de las aventuras y desventuras que la llevaron al lugar donde se halla, perseguida por la intransigencia del inquisidor Valdés. Reviviremos su infancia en Oviedo y viajaremos con ella a Oxford, donde, disfrazada de hombre, asistirá a la presentación de importantes descubrimientos para la medicina actual, sin imaginar que su posicionamiento favorable hacia las vacunas llevará a la ruina a su familia. En París vivirá de cerca la Revolución y escribirá memorables obras con su inseparable Olympe de Gouges, volcándose en la lucha por los derechos de las mujeres y en su trabajo en la imprenta. Un oficio, el de impresora, que ejercerá en Gijón a su regreso. Será entonces cuando conozca a su padre, Gaspar Melchor de Jovellanos, y disfruten ambos de fructíferos paseos por el Arenal de San Pedro, actual playa de San Lorenzo. Directora de la Escuela para Niñas Desfavorecidas, instituida por Josefa de Jovellanos, Andrea fundará un periódico que desempeñará un papel clave durante la Guerra de la Independencia. Este conflicto bélico, que asolará Asturias convirtiéndola en un escenario dantesco, conducirá a Jovellanos a la muerte, facilitando que la familia de los Valdés
culmine su venganza sobre ella. Ilustrada, intelectual, tertuliana, escritora, traductora, maestra, impresora. Andrea fue una precursora en muchos aspectos, sin que ello impidiera que fuera borrada de la historia, como otras tantas mujeres en toda época y lugar. En el año 2021, cuando se cumplen 210 años de la muerte del ministro y prócer gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, la publicación de este libro y el inesperado descubrimiento de una hija secreta agigantan la leyenda sobre tan ilustre personaje. Si todos somos la herencia de los que nos precedieron, la vida de Andrea Carballo de Jovellanos empezó mucho antes de su nacimiento. La novela relata sus memorias, pero su historia arranca con su abuela Carola y la llegada al mundo de su madre, Gloria, hija del último ballenero. Así, la autora ayuda al lector a entender mucho mejor el alma de qué está hecha la madera de su protagonista. Como ella, ni su abuela ni su madre lo tuvieron fácil. Y como ellas, Andrea tendrá claro que su destino será trabajar para un mundo mejor, más libre y justo. La mala suerte de las Carballo había empezado con la tatarabuela de Andrea, acusada por la familia Valdés de bruja y hechicera. Tenía dotes de curandera y un alma libre que la llevó a la hoguera, pero de sus cenizas resurgieron las siguientes generaciones de las Carballo, fuertes, valientes y decididas, precursoras de un feminismo que todavía estaba por imaginar. No existe la tan cacareada diferencia entre los sexos. Nuestras capacidades son las mismas cuando se nos brinda oportunidad. Nuestro cerebro no es más débil ni nuestra sangre ponzoñosa. Si fuera verdad que las menstruantes manchamos los espejos al mirarnos en ellos, estarían fuera de servicio todos los del mundo. Ahora, igual que entonces, resulta imposible hacerles ver a los varones que por más grande que sea su sapiencia sobre el cuerpo femenino, ¿cómo van a conocerlo mejor que nosotras? No cabe lógica mayor, y aún así se creen ellos en posesión de la verdad absoluta, sin que las discrepancias y objeciones por nuestra parte sean tomadas en cuenta. A finales del 18, Carola entra a trabajar como ama de cría en casa de los Jovellanos y, a partir de ese momento, el destino de ambas familias se entrelazará durante décadas, siempre acechadas por los Valdés. Pilar Sánchez Vicente narra la vida sencilla de Carola y Gloria al servicio de los Jovellanos, hasta su caída en desgracia tras el suicidio de Miguel de Jovellanos. Se inicia entonces su periplo por Asturias, de Gijón a Oviedo, pasando por Las Caldas y otros rincones asturianos que tanto apetece visitar después de la lectura. Carola y Gloria deberán no solo buscarse la vida, sino hacerse respetar y defenderse en un mundo pensado por y para los hombres. El viaje será tan apasionante y aventurero como ilustrativo de la época. El nacimiento de Andrea, fruto de la pasión desatada entre Gloria y Gaspar al calor de la romería de Coyoto, cambiará el destino de los Carballo. Lejos de interesarse por remedios y enfermedades como sus predecesoras, Andrea pronto tendrá muy claro que lo suyo son las letras. Tampoco le faltarán piedras en el camino, pero si su abuela tuvo una botiquina, Andrea tendrá una escuelina. Será escritora, traductora, maestra e impresora. Vivirá años en París, donde descubrirá un mundo de libertades desconocidas en España. Será protagonista de la Revolución Francesa, participará en los círculos literarios más selectos, editará no uno, sino 2 periódicos revolucionarios, se jugará la piel en múltiples ocasiones, descubrirá el amor y la amistad sin límites y escapará con el aliento de la guillotina en el cuello. De regreso a Asturias,
vivirá de cerca la guerra de la independencia, llorará y reirá a partes iguales, y llevará al lector a reflexionar sobre el papel de las mujeres y la importancia de la educación para la independencia de las personas. Ninguna generación anterior vivió tanta mudanza como la mía. Doy gracias a Dios por haberme dado salud para contarla e inteligencia para comprenderla y escribirla, pues no es lo mismo atar cabos que perder el hilo. ¿Cuál podría ser el resumen? Luchar. Seguir luchando, aunque solo sea previsible la derrota. Ganar y perderlo todo. Caer, levantarse y empezar de nuevo una y otra vez. La hija de las mareas es Andrea Carballo de Jovellanos, conocida como la Gabacha. Ilustrada, intelectual, tertuliana, escritora, traductora, maestra, feminista. Andrea será una precursora en muchos campos. Vivirá desde dentro la Revolución Francesa y se implicará en la lucha por los derechos de las mujeres. Fundará un periódico en París durante la Revolución Francesa y otro en Gijón, clave durante la Guerra de la Independencia. Bajo el seudónimo Una Mujer, se dedicará a denunciar injusticias durante toda su vida. He vivido jornadas gloriosas que los artistas reflejarán en cuadros, esculturas y glosas poéticas. Pero la pátina brillante de estas obras esconderá el barro, el humo, la sangre, el ruido ensordecedor, el terror en los rostros. Lo que observaba a mi alrededor me hizo involucrarme sin ser nadie, tan solo una persona honesta que quería construir una sociedad mejor. Una mujer. Mi firma lo decía. Habré cometido errores, habré pecado, mas no me siento culpable. En el juicio final ya decidirá Dios cuál es mi sitio. Hay semillas que caen al pie del árbol y allí germinan sin moverse. Y hay otras que vuelan con el viento y no terminan nunca de posarse. Tú eres de las segundas, o para que lo entiendas, eres culo de mal asiento. Más allá de Carola y Gloria, su abuela y su madre, Andrea conseguirá rodearse siempre de personajes carismáticos, apasionados y generosos, que compartirán con ella sus ganas de cambiar el mundo y la ayudarán, por lo menos, a intentarlo. Destaca Bertrand, médico francés que le enseñará que el destino de las mujeres no son solo las labores del hogar. Con Bertrand, Andrea descubrirá que las mujeres también pueden escribir, lo que sin duda marcará el rumbo de su vida. Con Olympe de Gouges, la monárquica rebelde en un París encendido, compartirá el amor por las letras y la revolución, así como con varios personajes más. Todos ellos con un papel clave en distintos momentos y escenarios de la vida de la protagonista. Mi abuela Carola era conocida como la encantadora. Así la llamaron la partera y el droguero, tanto por sus artes sanadoras como por haber encandilado a Andrés con sus encantos. Mi madre heredó el mote y el atractivo, mayor si cabe, pues su hermosura no sufrió los rigores de la cárcel en la edad menuda. Gloria tenía una blancura nívea y delicada, la piel llena de pecas y unos ojos como los míos, que oscilan entre el gris oscuro de la tormenta y el violeta del arco iris. Yo perdí ese apodo, aunque conservo su belleza extraña. En mis viajes descubriría que nuestro cabello rojo pasión es propio de países más al norte, donde no llama tanto la atención como en esta tierra de morenos chaparros. Considero una suerte que Bertrand fuera francés. Eso me permitió aprender su idioma. Y también obró en mi fortuna que fuera un gran amante de la literatura. Además de los tratados de medicina, farmacopea y cirugía, cuando se asentó en Oviedo mandó traer una diligencia cargada desde París con sus libros más preciados. La verdadera revelación se produjo cuando, rebuscando en el arca de mi abuelo, encontré 2 ejemplares firmados con el nombre femenino. La primera era una novela romántica y la segunda recogía las cartas a su hija. Los argumentos no los recuerdo con detalle. Sí el impacto que me supuso el descubrimiento de que una mujer podía escribir e incluso publicar, algo que en este país era socialmente censurable y criticado.
Thomas era un amigo. Los libros decían que el amor era otra cosa, una muerte por dentro, aleteo interior, rubores incontrolados, un sube y baja. Y en su compañía solo sentía confianza y sosiego, cualidades que entonces no apreciaba. Llevaba camino de ser un médico excelente, y pese a que salvaba vidas, jamás le había oído presumir como aquel fanfarrón. Un catedrático se creía Marcel. Conocía a un conde, un ministro, 2 pintoras, una música, un matrimonio de filósofos, 3 autoras de teatro, un astrólogo y la mujer que cambiaría mi vida, Olympe de Gaugues. Desde que nos presentaron, la atracción fue mutua. Era partidaria del amor libre y tenía uno de los rostros más hermosos que yo jamás vi, ovalado y de amplia frente, con vivaces ojos negros, boca pequeña y nariz recta. Su ambición era ser escritora y conmigo al lado se entregó a ello. Y por supuesto, está Gaspar Melchor de Jovellanos. El personaje real fue un hombre de letras, escritor, poeta y político de ideas avanzadas, uno de los máximos representantes de la Ilustración española. En la novela es el padre no reconocido de Andrea y una víctima de su tiempo y de su familia. En las largas pláticas que tuvimos, comprobé que mi madre y su hermana no exageraban. Era un sabio, un ilustrado. Los dos rechazábamos lo viejo y celebrábamos los avances y el progreso. Pero él seguía siendo profundamente piadoso y de costumbres conservadoras. Aunque defendía los ideales de la revolución, condenaba su populismo y sus excesos, y estaba en contra del naturalismo y del positivismo. Quería alumbrar un mundo nuevo, donde la mayor nobleza fuera la virtud, que el valor viniera dado por el trabajo, se tuviera respeto, se fomentase la sabiduría y el premio fuera ser útil a la sociedad. Era un idealista a caballo entre 2 siglos. Un hombre puede ser una autoridad por ser príncipe o noble, por tener potestad o jurisdicción, incluso mediante un título comprado. Jovellanos era una autoridad moral y sus convecinos lo apreciaban. Sin embargo, no todos eran amigos fieles, dispuestos a hacer más fácil el camino de Andrea. La hija de las mareas también está llena de enemigos y muchos intereses opuestos. Están los Valdés, también inspirados en personajes reales. Y luego están otros enemigos a los que Andrea irá conociendo a lo largo de las páginas. Marcel, que no aceptará un no por respuesta. Y, sin duda, todos los hombres abanderados de la represión contra las mujeres, la educación o la libertad de prensa. Los Valdés siempre serían a peine in the as para los Carballo, como diría Mademoiselle Beaumont. En Oviedo había intentado que no me afectara, pero fue imposible evitarlos. Era el momento de sacar mi ascendencia vikinga y pelear. Por la honra y dignidad de mi apellido no iba a permitir que siguieran decidiendo mi futuro. Aquel Valdés no solo era uno más de los muchos religiosos que recorrían los caminos del Señor, aprovechándose de la ingenuidad y la ignorancia de la buena gente para venderles bulas y reliquias. Era un incontinente malicioso. Tomé una decisión. Sobre mi familia había pendido siempre la espada del Santo Oficio y había llegado la hora de que la Inquisición ajusticiara a uno de los suyos. Marcel, el sobrino de Bertrand, nos acogió con familiaridad. El renombrado comerciante vivía solo en un céntrico caserón que hubiera pasado por palacio en Asturias. Atildado con un extravagante bigote y traje bombacho de brocado, había escogido una profesión que le venía como anillo al dedo. Tan pronto estaba en Damasco como en Boston, alternando cortas temporadas en París. La hija de las mareas es un relato de ficción lleno de verdad. La protagonista nunca fue real, aunque pudo serlo porque es fruto de la época que le tocó vivir. Sin embargo, muchos otros personajes sí fueron reales,
como los Jovellanos, Rafael del Riego, los Valdés, los Borbones o los Bonaparte. Pero sobre todo, fue real el trasfondo histórico de la novela. Pilar Sánchez Vicente consigue un relato vibrante de la historia de finales del siglo XVIII y principios del XIX, porque lo llena de vida. Las descripciones de Oviedo, Gijón y París son auténticas postales literarias que transmiten al lector los colores, los olores y las sensaciones de esos lugares, como si se estuviera allí. En Oviedo, los campesinos se localizaban en los barrios fuera de las murallas, como en el Fontán, Foncalada o Santo Domingo, y por las mañanas cruzaban las puertas enriadas con sus productos. El mercado ocupaba varias calles, y su centro era la Plaza Mayor. En una zona estaban los mercaderes de paños, sedas y lienzos, y en otro las especieras, castañeras, mosquiteras, sachadoras y regatonas. Las quincalleras, las buhoneras y los revendedores de ropa y alhajas solían agrupar sus carros en un rincón. En otra calle se ubicaban las candeleras, mazadoras, azabacheras y los tratantes de guadañas, palos de acero y hierro, caldereros de cobre y madreñeros. Y ya en la contigua Plaza del Sol, las tabarceras, vendedoras al por menor de aceite, vinagre, velas de sebo, jabón, miel, tocino salado, saín, sal, fruta, tabaco, bebidas, especias. Los comerciantes voceaban sus mercancías por encima de los graznidos de las ocas y el cacareo de las gallinas, y la mezcla de olores te subía hasta los sesos. Si salíamos tarde ya no podíamos ni dar un paso, pues no estaba bien visto que una dama fuera a la compra sola, y la que no llevaba una criada llevaba dos. Esa concurrencia ocasionaba que los amigos de lo ajeno hicieran de las suyas con facilidad y eran frecuentes las escurribandas de los rateros. Me parecía un lugar emocionante. La primera impresión que me llevé de París se define con dos palabras: caos y confusión. Eran antes multiplicado por 10, y un olor mezcla de cientos con un trasfondo a pozo ciego. La ciudad me pareció un hormiguero humano. Monjes, soldados, rufianes, borrachos, oficiales, artesanos, pedigüeños, todos se movían con prisa en distintas direcciones, como si fueran a morir mañana y tuvieran que agotar la vida que les restaba. Las callejuelas eran estrechas, ruidosas y sucias, llenas de hombres y de mujeres que tropezaban y se empujaban, entraban y salían de las casas o se asomaban a las ventanas hablando a gritos. Nuestro carruaje se veía detenido cada 2 por 3 y solo los chasquidos del látigo a diestro y siniestro permitían su avance. Además, la narración está adornada con un sinfín de frases y dichos populares que contribuyen a crear un relato realista y cercano. Y no es casualidad que utilice las formas asturianas de multitud de nombres propios. Eran tiempos inestables, mudables, como la propia ortografía con letras aún sin asentar, como la C y la Q, la V y la B, y la X y la J, cuya elección quedaba en manos de la imprenta, marcando una impronta que sería tan característica como su sello. Mantengo como muestra en este manuscrito los topónimos de Gisón, Oviedo y Avilés, en honor a Josefa de Jovellanos y a su empeño por impedir que caigan en el olvido la lengua y las tradiciones, aunque ya empieza a ser raro encontrarlos así escritos. Es la lengua viva de nuestro pueblo, la que mamamos con la primera leche y se transmite de generación en generación. El latín nunca desaparecerá, pero el castellano se está imponiendo en la península sobre el resto y debemos evitarlo a toda costa. No hay una lengua que sea mejor que otra, todas tienen el mismo valor. Por pequeña que sea, es nuestra seña de identidad, el patrimonio de un pueblo y transmite una sabiduría, una forma de ver y sentir la vida. Te das cuenta cuando estás fuera que usas palabras desconocidas para el resto. Renunciar a nuestro idioma es renunciar a nuestros orígenes, y es deber de los nobles rescatarlo, puesto que negamos al pueblo esa oportunidad al no ofrecerles instrucción pública. Cabezona y orgullosa, mala cosa, decía mi madre. Prometer hasta meter, y después de metido, nada de lo prometido. Quien da primero, da 2 veces, decía mi abuela Carola.
Más allá de una ambientación excepcional, Pilar Sánchez Vicente relata con todo lujo de detalles cómo se fraguó la Revolución Francesa o cómo Asturias resistió durante la Guerra de la Independencia. La hija de las mareas no es un libro de historia, pero la documentación es tan exhaustiva que el relato es en ocasiones sobrecogedor. Las Carballo fueron unas adelantadas a su tiempo. Carola, Gloria y la tatarabuela de Andrea en el campo de la salud. Andrea en el de las letras. Y todas ellas claras defensoras de los derechos de las mujeres. La autora describe con detalle el poder curativo de plantas y hierbas, pero también el funcionamiento de la imprenta de los tipos móviles. Y mientras reivindica el valor de las primeras feministas, nos revela el uso de los preservativos y cómo era tratada la endometriosis a finales del siglo XVIII. Es probable que las protagonistas parecieran entonces exageradas o demasiado atrevidas, pero sus reflexiones sonarán familiares a las lectoras del siglo XXI, a la vez que se escandalizarán con algunas de las afirmaciones de los hombres de la época, sobre todo porque todavía algunos las esgrimen como válidas hoy en día. Libro cerrado no saca letrado. Son útiles si no se usan con aprovechamiento, aunque sea para distracción. Hay que formar a los hombres del futuro en algo más que los latines y los rezos. No podemos dejar el desarrollo del país en manos de analfabetos, de brutos sin intelecto ni entendimiento. Y para evitar eso hay que instruir a la población. La educación es el faro del pueblo. La ignorancia es el peor escollo para la libertad y la igualdad. Mi verdadero sueño es cambiar el mundo con las palabras, no con las armas. Una hembra posee tantas capacidades como un varón, o más, pues nosotros no damos a luz ni nuestro cuerpo produce la leche que nos alimenta. Y si a eso unimos su envidiable espíritu práctico para asuntos domésticos, ¿quién dice que no puedan comprender el universo si les diéramos oportunidad? Incluso ir a la universidad. No necesito atarme a ningún marido. Nunca seré posesión de nadie, ni este vientre ha venido a producir vástagos. Soy dueña de mis partes íntimas como lo soy de mi vida. Las mujeres no pueden ser escritoras. Podrán juntar letras, pero jamás alcanzarán a un escritor de verdad. ¿Cómo van a hablar de pena de muerte, indultos o negocios? Un hombre puede escribir sobre cualquier cosa, mientras que ellas solo pueden hablar de partos y de niños. ¿Y a quién interesa eso? Cuando intentan imitar a los varones, surgen engendros como este. Un noble con una criada. Eso supondría alterar el orden y la paz social. ¿Qué vendría después? ¿Casar un animal y una persona? Por más que la negra vaya a baños, en blanca no muda. Si quieres, te la regalamos. Siendo de tu propiedad, la tendrás a tu disposición con más albedrío que ahora. Pero casarte con una sirvienta, jamás. Es el azar quien decide que seas reina o pastora, Andrea. Nos marca la cuna y las leyes de los hombres han hecho que ese destino sea inmutable. Nacemos ya clasificados, cada estado tiene sus funciones y su destino, sus placeres y ocupaciones. Si no eres noble ni religiosa, perteneces al tercer estado y de ahí no saldrás nunca. Y aún hay un cuarto, que ni se menciona, la esclavitud. Jamás hubiera imaginado que existieran tantos tipos humanos. Los colores de la piel variaban de la nata al chocolate. Había narices chatas y aguileñas, barbas negras, rojas y blancas, ojos de azul celeste y negro carbón, tipos gigantes y muy chicos con ricos ropajes, harapientos, semidesnudos. Olía a grasa, a pescado, a sudor y a especias. Era una babel de idiomas, un trajín perturbador. Sentí una explosión dentro, la sensación de libertad más pura que jamás experimenté. Yo tenía razón. El mundo era más grande que aquel grano de centeno al borde de la costa. Lo había conseguido, había dado el paso y ahora yo también formaba parte de aquella miscelánea. Mi madre y mi abuela habían elegido el terruño. Mi patria era la tierra.
Espero que hayáis sentido la misma pasión que yo sentí al leer y al disfrutar de esta historia. La hija de las mareas. Pero ¿quién mejor que la propia autora, que Pilar Sánchez Vicente, para que nos hable de ella? Nos hable y nos cuente ¿qué es la hija de las mareas? Todas las novelas tienen su recorrido. Mujeres errantes completó el suyo con los clubs de lectura. Y fue cuando, dedicándome a hacer recorridos literarios por los escenarios de la novela, descubrí que faltaba por hacer la gran novela, válgaseme la osadía, la gran novela del Gijón, del Sisión de finales del siglo XVIII, cuando la villa está en plena expansión, se produce el desarrollo urbanístico planificado por Jovellanos perfectamente con su mentalidad ilustrada. Es el momento de oro y de lujo de los palacios y sobre todo por ese puerto, que es uno de los más importantes del norte de España, entra todo lo prohibido, desde los libros perseguidos y prohibidos por la Inquisición y por la dictadura ultracatólica de la monarquía del reinado de Fernando VII, como las esclavas, que entran fundamentalmente como amas de cría y para servir, o las especias, entre ellas el cacao, uno de los grandes protagonistas que tendrá la novela. Por un lado es eso, y por otro la elección de su protagonista, ¿no? Ese momento coincide con el del máximo exponente, la caída casi, el fin del prócer de la villa, uno de los máximos exponentes de la ilustración española, Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, y la posibilidad de encontrarse con él una generación después, una hija ilustrada, porque por supuesto mi protagonista tenía que ser una mujer. Ese débito que tenemos hacia el 50% más uno de la población que llevamos borradas de los libros de historia es lo que yo pretendo compensar con mi granito de arena, que es escribir las novelas desde mi trinchera literaria. De ahí la elección siempre, como digo, de una mujer como protagonista, y en este caso Andrea Carballo de Jovellanos, que será un espejo de las mujeres de su tiempo, porque ella es impresora, traductora, edita periódicos, pero en ese momento hay muchas mujeres, editoras, maestras, traductoras, que editan periódicos y cuyo nombre fue borrado de la historia. Lo dice la dedicatoria, ¿no? Por todas ellas va, también por nosotras, que no dejamos de ser. Es una novela que huele a pólvora, porque recorre momentos dramáticos como la Guerra de la Independencia o la Revolución Francesa, que nuestra protagonista vivirá en primera línea. La guillotina, cuando la guillotina amenace su cabeza, será cuando vuelva precisamente a España, a esa Asturias conmocionada entre el ansia de libertad que parece que da Bonaparte y la desgracia que supone la venta del país por parte de los Borbones, que nos meterá de pleno en una guerra prácticamente civil, porque al final acabará enfrentando liberales y conservadores. Los perdedores de siempre serán los perdedores también en ese momento. Las mujeres, por supuesto, dentro de uno y de otro somos siempre más perdedoras, ¿no? Porque siempre creemos que es nuestro momento, ¿no? Creemos que la Revolución Francesa era el momento, creímos que conseguir el sufragio femenino, creímos que la revolución sexual de los 60, siempre creemos, ¿no? Y estamos en permanente batalla contra ese sistema que nos esconde, nos borra y nos elude. Por tanto, es una novela esta de la que estamos hablando, La hija de las mareas, que refleja muy bien las mareas de su tiempo, refleja ese espíritu de su tiempo. Es una novela profundamente documentada. Yo disfruté muchísimo escribiéndola por el volumen de documentación que manejé, y yo creo que queda patente en cada línea, incluso en la forma de expresión, ¿no? Es una novela que yo creo que entusiasmará a quien tenga un espíritu más bélico, porque huele permanente a pólvora, a humedad, a sangre, a revolución, pero sobre todo es una novela que huele a libertad, que huele a conquista de los derechos de las mujeres.
que el huele empieza con el último ballenero y acaba con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, porque la lucha por los derechos de las mujeres no deja de ser una lucha por la justicia social, por las libertades colectivas, por los derechos humanos, y eso es lo que nos quiere reflejar, y eso es lo que siente en aquel momento, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, nuestra protagonista, Andrea Carballo, la hija de Jovellanos. Muchísimas gracias, Pilar Sánchez Vicente, por dedicarnos tu tiempo, por tu simpatía y sobre todo por haber escrito esta gran novela que yo os recomiendo personalmente, La hija de las mareas. Pilar Sánchez Vicente, editada en Roca Editorial. Soy Elia Barceló, quería hablaros de Disfraces terribles, que es una novela que le recomiendo a cualquiera que quiera pasar un par de días agradables viviendo en el París de los años 60, 70 y del 2000, tratando de entender lo que oculta una vida. Es una novela muy literaria y muy lúdica, que creo que os hará pasar muy buen rato. Disfraces terribles, la última novela de Elia Barceló. En plena noche, el nuevo libro de Miquel Santiago. La novela en realidad comienza en plena noche, por eso le hemos puesto este título, una noche de 1999. Un grupo que se llama los de Abruac, que son de este pequeño pueblo de la costa vizcaína, están tocando un concierto muy importante. Ha venido un productor de Madrid a verles, a ver cómo de buenos son, ¿no? Y entonces todo sale mal, el productor les dice que nada, les da calabazas, menos a uno. La banda se enfada, todos salen disparados y Diego, que es el protagonista, que además es el cantante y el compositor de Abruac, pues se enfada también con su novia. Tienen una discusión, Lorea coge su moto, su Vespino, se hunde en la noche de Illumbe, de las carreteras sinuosas de Illumbe, y desaparece para siempre. Miquel Santiago, en plena noche. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y os invito a que leáis mi última novela, Las niñas que soñaban con ser vistas. Si os gusta la novela negra, el thriller es bastante inquietante, transcurre la acción en Bilbao y creo que es un rompecabezas muy sórdido que te deja con la boca abierta cuando llegas al desenlace. Espero que os guste. Las niñas que soñaban con ser vistas, la última novela de Pablo Rivero. Sin miedo, el nuevo libro de Rafael Santandreu. Queridos amigos, os recomiendo leer mi último libro, Sin miedo, donde explico los 4 pasos para superar cualquier tipo de temor, especialmente los temores más agudos, cualquier tipo de temor. Espero que os guste. Soy Pablo Arribas, acabo de sacar un nuevo libro que se llama Vive de forma que te duela marcharte, que tiene por subtítulo Una filosofía de vida valiente para dar la vuelta a tu mundo. No es un libro de viajes, sino que es un libro de desarrollo personal para llegar a ser personas más valientes. Vive de forma que te duela marcharte. El nuevo libro de Pablo Arribas. Costa da Morte es el último lugar de Europa en el que se pone el sol, el último sitio del continente en el que hay luz. Ocurre en Cabo Touriñán y solo 2 meses, entre el 14 de marzo y el 24 de abril, y entre el 18 de agosto y el 19 de septiembre, y se debe al cambio del eje de rotación de la Tierra respecto al Sol. Aquí se plantaron los romanos, bajo el mando de Décimo Junio Bruto, tras recorrer toda la costa del océano. Vieron desde el monte del Cabo Finisterre, horrorizados,
cómo el sol se caía al mar poco a poco hasta ser tragado por él, y dedujeron que no había más mundo que el lugar en el que estaban, que más allá, donde el sol había desaparecido, se precipitarían desde el mar al abismo. Una chica misteriosa. Un caso abierto. Un verano de hace 25 años que aún no terminó. Miss Marte, el nuevo libro de Manuel Javois. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. El rincón del poeta. Cartas al anochecer. Soy el destino. Vicente Alexandre. Sí, te he querido como nunca. ¿Por qué besar tus labios si se sabe que la muerte está próxima? Si se sabe que amar es solo olvidar la vida, cerrar los ojos al oscuro presente, para abrirlos a los radiantes límites de un cuerpo. Yo no quiero leer en los libros una verdad que poco a poco sube como un agua. Renuncio a ese espejo que donde quiera las montañas ofrecen. Pelada roca, donde se refleja mi frente, cruzada por unos pájaros cuyo sentido ignoro. No quiero asomarme a los ríos, donde los peces colorados con el rubor de vivir embisten a las orillas límites de su anhelo. Ríos de los que unas voces inefables se alzan, signos que no comprendo echado entre los juncos. No quiero, no, renuncio a tragar ese polvo, esa tierra dolorosa, esa arena mordida, esa seguridad de vivir con que la carne comulga, cuando comprende que el mundo y este cuerpo ruedan como ese signo que el celeste ojo no entiende. No quiero, no, clamar, alzar la lengua, proyectarla como esa piedra que se estrella en la altura, que quiebra los cristales de esos inmensos cielos, tras los que nadie escucha el rumor de la vida. Quiero vivir, vivir como la hierba dura, como el cierzo o la nieve, como el carbón vigilante, como el futuro de un niño que todavía no nace, como el contacto de los amantes cuando la luna los ignora. Soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso. Pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido. Soy el destino que convoca a todos los que aman. Mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro, rizados por el círculo que gira como la rosa, rumorosa y total. Soy el caballo que enciende su crin contra el pelado viento. Soy el león torturado por su propia melena.
la gacela que teme al río indiferente, el avasallador tigre que despuebla la selva, el diminuto escarabajo que también brilla en el día. Nadie puede ignorar la presencia del que vive, del que en pie, en medio de las flechas gritadas, muestra su pecho transparente que no impide mirar, que nunca será cristal a pesar de su claridad, porque si acercáis vuestras manos podréis sentir la sangre. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro Acordes y Letras. Espero que os haya gustado la poesía de Vicente Aleixandre, el poeta sevillano. Y ese libro que hoy hemos recomendado, La hija de las mareas, de Pilar Sánchez Vicente. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.